a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Y este es el mensaje número 36. Mensaje número 36. Y estamos hablando acerca de la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo, es decir, Cristo superior, que es la idea, la relevancia que se le está dando a los que escriben, a la iglesia, a los cuales escribe, y obviamente a nosotros también. Y ya nos dimos cuenta por qué Él tiene que hablar de la relevancia de Cristo. Y una de las razones principales es por la apostasía. La apostasía, y no solamente en ese tiempo, sino en el transcurso de la iglesia y en nuestro tiempo también, lamentablemente, la apostasía existe y la apostasía está ahí. Gente abandonando la fe. Por alguna razón se cansaron, por alguna razón ya no quisieron seguir. Y entonces por eso es muy importante la carta a los Hebreos. ¿Y qué es lo que está haciendo el escritor? Sencillamente porque ellos estaban volviendo al judaísmo. Entonces, ¿cómo vamos a volver a algo que es inferior? Y por eso hay un texto impresionante y dice que ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Es decir, cuando un creyente, una persona conoce la salvación tan grande, a veces yo pensaba, ¿por qué tan grande es salvación? ¿Pero por qué tan grande? Tal vez para compararla en otro tipo de salvaciones, tal vez humanas, pero habla de una salvación tan grande porque es la única salvación. No hay otra manera, no hay... ¿Cómo vamos a ser salvos? Pues solamente a través del sacrificio de Cristo. Y como el Antiguo Testamento era solamente unas sombras que nos venían mostrando la realidad de lo que iba a pasar en Cristo Jesús, y eso es lo que él está pues planteando acá. Bueno, algunos escritores dicen que Hebreos capítulo 11 es como un paréntesis, pues no sé si decirlo así, porque él está hablando de todo el sistema del Antiguo Testamento sacrificial, sobre todo el capítulo 5 en adelante comenzamos a mirar todo eso hasta terminado el capítulo 10, pero él termina hablando de la fe, y hay quienes dicen que debería pasar al capítulo 12, pero en el capítulo 12 yo encuentro los primeros versículos que hace alusión precisamente al capítulo 11. Dice, teniendo nosotros una grande nube de testigos, así de que esta parte del capítulo 11 en el cual comenzamos a mirar hoy es una grande nube de testigos. Yo le he llamado galería de los héroes de la fe. Es decir, ahí encontramos en el capítulo 11 de Hebreos encontramos una galería de los héroes de la fe, otros llaman héroes de la fe. Obviamente no lo vamos a mirar como lo miran muchos hoy día. No me gustó tanto el nombre héroe, pero bueno, vamos a ponerle porque la gente siempre tiende a coger a los cristianos famosos o de alguna manera y darles el título de héroe, cuando el héroe es solamente Jesucristo. Amén. Amén. Pero por decir algo, galería de los héroes de la fe, de todas maneras se colocaron allí. Obviamente no es una lista exhaustiva, es decir, ahí no están todos. Y yo a veces quisiera que apareciera Salomón por ahí. Y no tanto Sansón, ¿no? Yo no sé usted cuál escogería que apareciera aquí entre Salomón y Sansón. Bueno, yo he escuchado a algunos decir que Salomón no fue salvo. Yo creo que sí, y otros no quisieran decir que Sansón fue salvo, él se suicidó y todo, pero como yo les he dicho, pero precisamente Dios levantó a Sansón con un propósito, era derrotar a los filisteos, y al final eso fue lo que hizo. Así se haya Dios que se suicidó. De todas maneras, hermanos, lo iban a matar, y él dijo, yo no me voy solo, me voy a llevar. Se llevó 3,000 filisteos, ¿sí o no? Entonces, bueno, pero está ahí. Ahora, lo interesante es que está, es lo que quiero resaltar antes de empezar, que está Sansón y no está Salomón. De eso se pega la luz, parece que Salomón no fue salvo. Creo que sí fue salvo Salomón, aunque él al final del reino dice que se torció, pero igual, bueno, ya lo dejo ahí.
Bien, hoy, hermanos, yo me basé en una división que hizo un autor acá, un comentarista que me llamó la atención, porque uno puede coger y verso a verso. De hecho, aprovecho para decirles, yo prediqué hace 6 años, casi 7 años, Hebreos capítulo 11, usted puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar grande nube de testigos. Y estaba mirando porque yo quería ver, y yo prediqué 17 mensajes, solamente de Hebreos capítulo 11, mirando cada uno de esa nube de testigos. Así que si usted quiere ampliar, hermano, porque yo no lo voy a ampliar ahora, la verdad que no, yo creo que máximo voy a predicar 3 mensajes de acá. Es decir, en la lista que tengo encontré 6 puntos, y voy a ver si hoy predico 2 puntos, bueno, sí, hoy quiero predicar la introducción y 2 puntos, y voy así cada 8 días, porque no quiero demorarme más, precisamente, ¿por qué? Porque ya hay un tema que llama Grande Nube de Testigos en el canal de YouTube, que si usted quiere ir allá, sí me dedico a cada personaje, pero aquí no lo voy a hacer así. Ok, entonces en esta introducción, como pues ya lo dije, la galería de los historias de la fe viene como resultado de los versículos anteriores, y podemos ir a Hebreos capítulo 10, versículo 37, tan siquiera para ver el enlace. Dice, ahí quedamos hace 8 días. Porque uno un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, note, esta es la especificación, mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Por qué está diciendo si retrocediere? Porque recuerde que ellos están retrocediendo. Entonces, si usted es un justo, va a permanecer, usted no va a retroceder, hermano, por nada. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Absolutamente por nada, porque si retrocede no agrada a mi alma. Pero entonces ahí, y se mete el autor, pero nosotros no somos de los que retroceden. Hermanos, usted tiene que tenerlo claro, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es la fe la que va a preservar nuestra alma, es la fe la que preserva nuestra alma. Es pues la fe. Si ve, termina el 10, recuerde que los capítulos ni los títulos son inspirados, era un rollo y eso venía todo ahí. Es más, creo que hay algunas Biblias que están saliendo. A ver, nosotros tenemos, el problema que tenemos nosotros es que somos muy, ¿cómo se llama? Muy conservadores, y Reina Valera 1960 nos hemos casado con ella y no queremos cambiarla. Y yo todavía escucho, obviamente, perdone, pero a veces es la ignorancia, pero yo todavía escucho gente dándole duro a la nueva versión internacional. Ay, mire, el diablo le está quitando porciones a la Biblia. No, no es así. Es que son traducciones que se hacen después de muchas investigaciones. De todas maneras, los textos están ahí abajito para el que crea que se le quitó. No, es que antiguamente en el original no aparecía, por eso estas traducciones no le han dejado el versículo, pero lo han puesto abajo para que no haya problema. Entonces hay muchas versiones, hermanos, y hay una nueva versión que está saliendo, no sé si usted ya la conoce, pero donde no trae capítulos ni versículos. ¿Y cuál es la idea? Precisamente que usted, hermano, usted que ya me conoce, usted sabe que yo nunca, cuando leo la Biblia, le leo títulos. Pues usted lo hace, no hay problema, pero yo no le leo títulos. Yo el título yo lo paso, y muchas veces trato de pasar, es decir, yo leo así 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que tienen fe para la preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, usted ve la unidad que trae de pensamiento. Bien, entonces vamos al primer punto, y es definición de fe, versículos 1 al 3. Vamos a encontrar el primer punto. Dije que son 6 puntos, voy a tratar solamente 2, definición de fe, versículos 1 al 3, y luego 3 ejemplos de fe, versículos 4 al 7. Luego vamos a ver la fe de Abraham, luego veremos la fe de los hijos de Abraham, y luego vamos a ver la fe de Moisés, y luego vamos a ver la fe de otros profetas, y más o menos eso es lo que vamos a ver así por bloques. Entonces, lo primero es definición de la fe, versículos 1 al 3, donde dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa sería la primera parte, definir qué es fe. Entonces la fe puede ser, bueno, voy a decirle en primer lugar, aquí no hay una definición, el versículo 1 clara de lo que es la fe.
es una parte de la definición, pero la definición de la fe es mucho más amplia, ¿verdad? Entonces por eso podemos ver aquí, pues para iniciar sería que la fe puede ser una doctrina, puede ser un dogma, puede ser un credo o puede ser una confesión. A eso les llama la fe. Nosotros tenemos la confesión bautista, se llama confesión de fe. Es decir, entonces la fe es ese acumulado de doctrinas que nosotros creemos. Entonces aquí dice, es pues la fe, como para tratar de definir fe. Bueno, la Biblia registra eso, y si usted quiere, vamos un momentico a Gálatas 1:21. Ahí atrásito podemos encontrar Gálatas 1:21. Y vamos a ver que la fe es una doctrina muchas veces, un credo, una confesión. Gálatas 1:21 dice Pablo: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, note, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Dice que Pablo ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y cuando se refiere a que predica la fe, esa fe ahí es una doctrina. Predica la doctrina que antes perseguía. Entonces, cuando hablamos de fe, una definición de fe sería eso, se refiere a una doctrina. También, y esto es lo que hemos entendido nosotros, también se describe como la confianza en Jesucristo para ser salvos. Casi las personas definen fe ahí. Y Romanos 3:23 entonces nos diría, en esa pequeña definición pues de lo que es fe. Romanos 3:22, perdón. Romanos 3:22. Y hay una definición. Dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia, es decir, Jesucristo vino a manifestar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces esta es una definición de fe. Confianza en Jesucristo para la salvación. Confianza en Él para ser justos. Esa es una definición de fe. Pero otra definición de fe, como decíamos, era una especie de doctrina. También la Biblia registra que eso es la fe. Ahora, nosotros hemos definido aquí fe, que la fe correcta tiene 3 elementos, y tiene que tener el primero, es el conocimiento, porque si no hay conocimiento, entonces ¿en qué vamos a creer? Porque la fe es la confianza, ¿no?, en algo. En este caso, un conocimiento que tenemos, pero tiene que tener una afirmación. Es una confianza, pero antes de depositar la confianza, porque la confianza se ve más como una entrega, ¿no? Es eso que yo creo, eso que yo conozco, eso que estoy conociendo, lo apruebo, estoy de acuerdo con eso. Como vemos ahora en la definición, hay una convicción realmente, porque si hay convicción y hay certeza, entonces puede haber una entrega, que es lo que nosotros definimos como fe salvadora. Ahora, lo que vamos a ver de fe aquí, cuando él dice pues la fe, él va a hablar ahora, y específicamente en este capítulo 11, la fe se define como poner la confianza en Dios y sus promesas, en la palabra de Dios, a pesar de las pruebas y circunstancias difíciles. A eso es que le va a llamar fe. Cuando él dice aquí es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que él está diciendo aquí, y el autor lo que quiere mostrar, recuerde que ellos están abandonando, y abandonando por diferentes situaciones. Recuerde que la gente abandona la fe por diferentes circunstancias. Entonces el autor lo que nos va a decir es cómo define el autor fe en Hebreos capítulo 11, que es lo que vamos a ver nosotros ahora en cada uno de estos héroes de la fe. Él va a decir, mira, la fe es aquella confianza que usted ha puesto en Dios, que a través de su palabra ha hecho ciertas promesas, y usted está seguro que se van a cumplir independientemente de las circunstancias. Por eso vamos a encontrar en esta galería personas que atravesaron todo tipo de situaciones, pero ellos mantuvieron la confianza en Dios y en sus promesas. A esa fe es que él se refiere. Aquí está hablando de una confianza en Dios a pesar de las adversidades, porque es que ahí es donde muchos se han rajado. A mí tal vez me ha pasado, usted también, de alguna manera nos hemos desanimado y como que no hemos querido seguir. A veces hablo con mis hijas o con mi hija la mayor y dice, no, personas que estaban conmigo, cantaban en la alabanza, ahora ya están fuera. Y uno encuentra cantidades de personas y no, yo ya no volví a la iglesia. ¿Y qué pasó? No, eso no. Pues Roy me contaba ahora de una señora, ¿no?, que encontró ayer
que también, que no, que ha ido como a 3 iglesias y que está cansada. Llegan a ese momento donde se cansan, pero no tienen una fe entonces firme, no tienen una fe correcta. Lo que el autor está diciendo es, mira, no importa lo que pase, lo que haya allí, lo que usted vea, las circunstancias, si usted ha confiado en Cristo, usted se va a mantener firme. Y yo creo que esa es la razón por la cual, recuerde Hebreos, ¿no? La gente está volviendo atrás, la gente está cansada ya, la gente está retirándose. Entonces ahora el autor de la carta a los Hebreos dice, les voy a mostrar estos personajes, no sé, creo que son como 22, la verdad no me acuerdo, y voy a hablar solamente los que habla, porque hay otra cantidad. Le voy a mostrar estos personajes cómo se mantuvieron creyendo en Dios a pesar de las dificultades, y eso es lo que nos va a mostrar. No sé cómo están ustedes aquí, no sé cómo están los hermanos del Facebook Live, en qué nivel están, o si en algún momento han querido tirar la toalla, qué sé yo. Pues bueno, tenemos estos héroes de la fe, esta gran galería que no tiraron la toalla a pesar de las situaciones. Y entonces vamos a ir mirando cuáles son. Hay 2 palabritas, hermanos, que van a estar ahí, y es lo que le está especificando. Es pues la fe, la certeza. Ahora, esta palabra certeza obviamente tiene alguna interpretación. Hay otras versiones que no dicen certeza, sino que dicen sustancia. Otros dicen la propiedad o la, ¿cómo se llama? El artículo de propiedad es garantía. Es decir, la palabra certeza, lo que significa, inclusive el mismo significado para la palabra naturaleza o para la palabra esencia. Y lo que nos está diciendo aquí es que cuando una persona tiene fe, ella está tan cierto en eso que cree, tiene una seguridad, una certeza de lo que se espera. Es la fe, la certeza de lo que se espera, y luego lo acompaña con otra palabra. Eso lo lleva a una convicción. Y hoy lo que necesitamos es convicciones. ¿Saben que eso es lo que nos saca adelante? Una convicción. ¿Por qué mucha gente ha salido adelante en los negocios? Hablando de algo natural acá, por una convicción. Se metió y dice, yo estoy convencido, pero fracasó. Vuelve intento, volvió a fracasar, vuelve el intento, volvió a fracasar, hasta que cuando me acuerdo y dice, uy, usted, tanto éxito, ¿y esto qué pasó? Ah, no, si usted supiera todos los fracasos. Había una convicción. Y hermano, eso es lo que lo va a sacar a usted adelante en todos los sentidos. La fe es eso, certeza y convicción. Porque cuando no hay certeza y no hay convicción, hermano, en todo lo que nosotros hacemos lo dejamos tirado. ¿Por qué están los divorcios hoy día? ¿Por qué están los abandonos hoy día? Porque no hay convicción. ¿Por qué la gente no puede creer en el trabajo que tiene o en su empresa? No hay convicción, hermano. ¿Y por qué la gente abandona la fe? No hay convicción. Entonces, estas 2 palabritas se van a estar viendo en cada personaje. ¿Qué tenían ellos? Tenían convicción, tenían certeza y tenían convicción. Es decir, porque eso es lo que nos va a llevar, hermanos, a entregarnos. Si no hay esas 2 cosas, entonces no. Por eso él comienza a definir así. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos aquí, certeza de lo que se espera, pero también dice convicción de lo que no se ve. La fe trata con cosas que no se ven. Es lamentable lo que está pasando hoy día, pero muchachitos que se levantaron en una iglesia y tan pronto tocaron el bachillerato, los últimos cursos del bachillerato, y entraron a la universidad, ya apostataron de la fe, abandonaron la fe, enseñándoles la palabra desde niños, inclusive de los versículos. Yo digo, ¿cómo la gente le creyó más a los postulados del hombre? Porque es que son científicos, eso, ¿qué es lo que han demostrado? Yo me pregunto. Entonces la gente, no, pero es que ese libro es muy viejo. Precisamente por ser tan viejo, aunque la palabra es fresca, debe tener garantía. Debe tener garantía. Pero la gente quiere es lo de ahora, lo moderno, lo de ahora, y sencillamente no, pero es que a Dios, quien lo ha visto, quien dice que eso es verdad, quien dice que no sé qué. Entonces, sencillamente no hay una fe, no hay una convicción, porque es que la fe trata con cosas que no se ven. Hermano, venir usted aquí a esta reunión, usted no viene aquí a escucharme a mí. Usted viene aquí porque usted está convencido que Dios está aquí. Y usted está convencido que Dios habla a través de la Escritura. Si no tuviera esa convicción, usted se queda en su casa. Así que la fe tiene que ver con eso, con cosas que no vemos.
y que podemos llegar a estar tan convencidos y tan certeros que por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos. Y si no estamos así, hermano, usted mañana se va, cualquier cosa lo deja. Y entonces en esa parte la fe ha sido demostrada por los antiguos, dice el versículo 2. Dice, porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y eso es lo que Él va a comenzar a mostrarnos ahora, esos antiguos. La palabra ahí para antiguos es ancianos. Por la fe alcanzaron buen testimonio los ancianos, los antiguos. Y esto es muy importante, porque ellos se movieron igual que nosotros. Ellos, a veces mi esposa dice, ay, cuando vemos allí, de pronto relatos que, cuando veíamos que Moisés le alcanzó a ver las espaldas a Dios, por eso tenemos que hablar de antropomorfismos, porque entonces podemos llegar a decir, mi esposa lo ha dicho, yo lo he dicho, y de pronto usted no lo ha dicho, ay, si yo pudiera ver tan siquiera un poquitico a Dios. Tremendo Moisés que le alcanzó a ver las espaldas. No, ese es un antropomorfismo, es decir, Moisés no vio ninguna espalda, sino que es la manera de hablar para decir que la presencia era tan tremenda en ese momento, que el autor o Dios, para que podamos como medio entender algo, habló de las espaldas. No es que el Señor tenga espalda, porque ya la gente dice, ay, el Señor tiene espaldas, Moisés se las vio. Otros dicen, no, mire, el Señor tiene los pies en la tierra y dice que su trono, y está sentado su trono está en el cielo. Entonces usted se imagina un trono, una silla allá, y el Señor está sentado allá y los pies son tan largos que llegan a la tierra. No, esos son antropomorfismos. Es decir, son figuras para que nosotros podamos comprender de alguna manera que Dios está en todo lugar. Y más o menos es la idea. Pero dice que por la fe, y es muy importante porque siempre usted va a encontrar la fe. No sé, creo que son 27 veces que aparece la fe o por la fe, no las conté. Pero entonces cuando usted encuentra por la fe, está diciendo es lo mismo certeza y garantía. Certeza y convicción, es decir, hay una garantía, una certeza y hay una convicción, pero de cosas que no se vieron. Pero ellos las creyeron de tal manera que por eso fue que actuaron. Alcanzaron buen testimonio los antiguos, y obviamente aquí los antiguos, que es lo que vamos a ver ahora. Esos antiguos inicialmente son Abel, Enoc y Noé, que lo alcanzamos a tocar. Por eso yo voy un poco rápido. Y luego encontramos otro punto, que solamente por la fe recibida sabemos que se creó el universo. Versículo 3. Entonces dice aquí, por la fe, y otra vez, es que esto es por la fe, o sea, no necesitamos que nos demuestren, aquí usted no necesita la ciencia. Mire, le voy a decir algo, inclusive hay teólogos reformados que creyeron en la literalidad de Génesis 1 al 11. Y últimamente, supuestamente por las nuevas, qué sé yo, pues doctrinas o mejor pensamientos de los hombres, han llegado a decir que Génesis 1 al 11 no es literal. Tratan de acomodarlo. Y claro, tratan de acomodarlo. Y hay reformados que tienen esa postura. Y ¿cómo se cambiaron? Entonces, sencillamente, algo está pasando en la fe. Es decir, recuerde, la fe tiene que ver con cosas que no vemos. Entonces, pero cuando alguien cambia es porque quiere ver. Entonces, de pronto alguien le demostró una investigación, qué sé yo, inclusive algo arqueológico, qué sé yo, algo. Entonces, cambian su postura. Entonces, yo digo, ¿dónde está la fe entonces? Obviamente la fe no es ciega porque tenemos la palabra de Dios, la evidencia. Pero mire como dice el verso 3, por la fe entendemos. No es que usted lo ve, usted tiene que llegar a una comprensión. Por la fe es que comprendemos o entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es el punto. ¿Cómo yo sé que este mundo anteriormente no había absolutamente nada, hermano? Y el Señor de la nada hizo lo que muchos dicen, no, tiene que haber algo, el Señor tuvo que coger. No había nada. Solamente Dios existía en su divinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, solo Él. Y de la nada, por la palabra de Dios, dice que Él creó. Y entonces dice el autor, ¿y cómo sabemos eso, hermanos? Por la fe lo entendemos. Obviamente el Señor
nos deja a través de la creación tener cierta comprensión. Ahora, ustedes pueden buscar Job 38, 4, pero le pregunta el Señor y le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo esto? Dímelo. Yo creo que Job comenzó a pensar, no, pues ni había nacido. ¿Dónde estaba? Yo usted ya le decía a mi esposa, no sé si a usted le ha pasado, pero yo nací en, bueno, ya sabe mi edad, pero yo nací en 1967 y yo le decía a mi esposa: ay, Adán, 2000 años a Abraham, a Cristo 4000 años, de Cristo acá, 4000, ya van 6000 según la Biblia. ¿Y yo dónde estaba? O sea, toda esa gente vivió miles, bueno, sí, 6000 años antes, vivieron, murieron, mire todo lo que han hecho, la historia, todo, que es tremendo para conocer la historia. Y nací yo en el 67, ¿y dónde estaba antes? Me acuerdo que le dice el Señor a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando esto? En la nada, porque de la nada fue que hizo esto, y aún Dios hace esto, y tú y yo no estábamos. Nosotros somos nuevos. Con la gracia de Dios nos permitió nacer. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos ahora? Le decía a mi esposa. ¿Y cuál es? Pues que morimos y sabemos para dónde vamos. No sabemos dónde estamos, pero sabemos para dónde vamos. ¿Amén? Amén. Es la fe. Pero hay algo importante aquí que yo quiero mostrarle. Aunque la Biblia registra aquí por la fe, es decir, es creyendo a lo que la Biblia dice. Y para nosotros, ¿cuál es la fe? La palabra de Dios. Porque ¿dónde viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. De ahí viene, y por eso nosotros somos sola escritura. Nosotros no podemos sacar y creer cosas de afuera, sino que tiene que ser de la escritura. Porque, hermanos, porque creemos en Dios, porque Dios es real y porque Dios nos dejó su palabra y creemos que la palabra es la palabra de Dios. Si yo entro en duda de que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos, ya hay problemas. Yo creo en Dios, Dios es real y yo creo que Dios se me ha revelado a través de la palabra. Sin embargo, mire lo que dice Romanos 1:20. Tenemos una idea. Ahora, Romanos 1:20 es bravo porque es el texto acusatorio. Romanos 1:20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, es decir, Dios es invisible, Dios es espíritu, pero las cosas invisibles de Dios, por lo menos habla de dos aquí. ¿Cuáles son? Su eterno poder y deidad. Es decir, las cosas invisibles de Dios, y menciona dos: el poder de Dios, que es eterno, y la deidad de Dios, dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ese poder y esa deidad de Dios, note, se hacen claramente visibles, es decir, la gente los puede ver desde el día que se creó el mundo. ¿Cómo? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí ve que la fe no es ciega? El Señor dice, mire, sencillamente, las personas con solo detenerse y mirar la creación, ahí deben entender, deben convencerse de que esto no nació por sí, ni que se dio por sí, como dicen por ahí. Esto no es evolución, esto no es que surgió de la nada, esto no fue una catástrofe, esto no fue un Big Bang, esto no... No, señores, aquí hubo una mano prodigiosa, la mano de Dios. Por eso dice, de modo que no tienen excusa. Por eso dije, la fe no es ciega. Dios nos da evidencia en la creación. Entonces, por la fe entendemos, como de Hebreos, haber sido constituido el universo. Entonces, ahora sí vamos a los tres ejemplos de fe, porque, como les dije, yo no voy a ir verso a verso. Ya usted puede, creo que yo en definición de fe me eché un mensaje, luego cada mensaje, casi cada versículo un mensaje, así que usted puede ir allá si quiere ampliarlo. Ahora vamos a mirar el segundo punto, que sería tres ejemplos de fe, que es donde dice que por la fe los antiguos o los ancianos se le dieron buen testimonio. Entonces ahora nos va a mostrar a tres ancianos, versículos 4 al 7. Hebreos 11:4, y aquí están los tres ancianos. Por la fe Abel, el primero, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc, el segundo anciano, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego explica, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el tercer anciano,
por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces hay 3 ejemplos de héroes de la fe, llamados, según el autor de los Hebreos, los ancianos o los antiguos, porque después va a comenzar a hablar ya de Abraham y de Moisés. Ok. Vamos a tener siempre en cuenta esto. ¿Qué es la fe? La certeza y la convicción. En este caso, estos ancianos, cuando Dios porque Dios estuvo con ellos, así como con nosotros, Dios los comisionó, Dios les ordenó y ellos actuaron basándose en lo que Dios les decía, porque ellos tenían certeza y convicción. Entonces, cuando encontramos por la fe, es que ellos recibieron la palabra de Dios, recibieron un mandato de Dios, tenían certeza de ese mandato y tenían convicción, y por eso actuaron. Entonces, es muy importante que tengamos el versículo 1 para todo lo que vamos a ver. Por la fe, es pues la fe la certeza, o la sustancia, o la naturaleza, el todo de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe trata con cosas que se esperan, con cosas que van a venir, con promesas que Dios ha hecho que van a llegar. Esa es la fe. Y convencido, estoy tan convencido que yo actúo en base en eso. Entonces el primero es Abel, versículo 4, por la fe. Por la fe. Es decir, todo lo que hizo Abel fue por la fe. Dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces aquí pone el opuesto, pone el contraste entre los dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Pero Abel se destaca, es decir, él es el creyente, él es el de la fe, el otro no, el otro es el incrédulo, aunque actúa de una manera parecida, pero no es lo mismo. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El autor dice, esto lo superó. Y luego dice, por lo cual alcanzó testimonio. Y esto es muy importante, hermanos. Vamos a tener en cuenta la palabra testimonio. Alcanzó testimonio, dice aquí, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y el punto aquí es que, hermanos, cuando dice que alcanzó testimonio, y como lo vamos a ver en el contexto, es de haber agradado a Dios. Porque el versículo 6 nos va a encerrar todo prácticamente, hermanos. Si hay algo, o lo único, digamos lo mejor, yo creo que sí, que le agrada a Dios, es la fe. Ve la importancia, y quiero corregir de una vez. Yo no estoy hablando de la fe natural, no estoy hablando del pensamiento positivo, no estoy hablando de una confesión positiva. Cuando hablo de fe, y aquí estamos hablando de fe, es la palabra de Dios dada a nosotros. Porque la fe es la misma palabra de Dios dada a nosotros. Es decir, tú tienes fe, yo tengo fe, pero ¿por qué? Porque Dios, por medio del Evangelio, nos dio la palabra, y cuando la palabra vino a nosotros y nos dio vida, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, comenzamos a conocer la Escritura, y esa Escritura es lo que está aumentando en nosotros la fe. Y la fe que yo puedo tener ahora en Dios es porque Él me la dio por medio de su palabra. Es decir, no es que, como alguien dijo por ahí, es que cada persona tiene fe y que Dios le repartió fe a todo el mundo. No es así. Hay una fe natural, pero hay una fe espiritual, o la fe de la Biblia, y a eso es que se refiere. Es decir, estos hombres eran de Dios, eran regenerados, y precisamente por eso ellos podían recibir la palabra de Dios y actuar. En cambio, los que no fueron regenerados, los incrédulos y todo, ellos no podían, sencillamente, y rechazaron a Dios y rechazaron su palabra. Y estamos poniendo el ejemplo ahí de Caín y de Abel. Vamos a mirar un momentico Génesis 4, del 1 al 7. Creo que sí alcanzamos. Para que veamos rapidito qué fue lo que pasó. Porque aquí el autor nos está diciendo, pero aquí yo quiero leer rapidito. Dice, Génesis capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahí están
como alguien dijo, ahí están las dos grandes empresas: pastor de ovejas y labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, y note la expresión, una ofrenda a Jehová. Claro que fue de lo mejor, pero dijo, trajo una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, note cómo dice, de lo más gordo de ellas. Este es el punto. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Note ahí, miró a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces se echó Caín en gran manera, decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Note, si bien hicieras, es decir, no hacía bien, no será enaltecido, y si no hicieres bien, pues el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora usted puede ir después, porque ya no alcanzó, a Primera de Juan 3:12. En Primera de Juan 3:12 dice que Caín era del maligno y dice que Abel era justo. Entonces, cuando volvemos a Hebreos, que comienza a decirnos que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hay muchas personas que dicen, bueno, tuvo testimonio y Dios se agradó de Abel y se agradó de su ofrenda. Entonces la gente entra a pelear acá. Bueno, realmente, ¿qué fue lo que hizo Abel que le impactó y qué fue lo que no hizo Caín que no le impactó a Dios? Es decir, Dios no se agradó. La Biblia registra claramente que Dios no se agradó de Abel, que Dios se agradó de Abel y se agradó de su ofrenda. Y ya conociendo la historia o el contexto de Abel, entendemos que él era justo. Es decir, él vive una vida que a Dios le agradó y su sacrificio, por lo tanto, fue un sacrificio que a Dios le agradó. Mientras que Caín era hijo del diablo, él no vivía su vida agradando a Dios, por lo tanto, el sacrificio que él hizo a Dios fue un sacrificio que tampoco le agradó porque lo hizo a su manera. ¿Qué es lo que quiero mostrar acá, hermanos? Siempre un justo vivirá para agradar a Dios y hará las cosas a la manera de Dios, mientras que un incrédulo, él siempre vivirá desagradando a Dios con su vida, y cuando, entre comillas, hace ofrendas o sacrificios o va a la iglesia o es pastor, lo hace desagradando a Dios porque su vida le desagrada. Ese es el punto, porque aquí no vamos a decir que fue solamente la ofrenda. Yo soy de los que cree, hermanos, que el primer sacrificio, el primer muertico que hubo fue un cordero. Porque cuando Adán y Eva quedaron desnudos, el Señor los cubrió con pieles de animales. Y estoy seguro, ¿por qué lo hizo, hermanos? Y eso es muy importante ahí. ¿Por qué estás desnudo? Le dice el Señor. ¿Acaso has comido del árbol que te mandé? Es decir, desobedeciste mi palabra, pecaste y entraste en desnudez. Y para el Señor cubrir la desnudez trae unas pieles de animales, es decir, los tienen que matar. Es decir, la Biblia no registra, pero pienso yo que el Señor mostró cómo Él cogió un cordero, lo degolló para decir, sin sacrificio de sangre, porque es lo que dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Es decir, yo para cubrir tu falta tengo que matar un sustituto, porque esa es la razón, y es la única razón que yo veo por qué Adán y Eva permanecieron vivos, por lo menos naturalmente. Ellos murieron espiritualmente en la caída, pero ¿por qué permanecieron vivos? Porque la Biblia dice, Jesús les dijo, el día que coman del árbol se mueren. Se murieron espiritualmente, pero físicamente no. ¿Por qué no murieron físicamente? Porque el Señor puso un sustituto, y el sustituto fue el cordero, creo yo. No lo dice la Biblia, pero creo yo. Y entonces degolla el cordero, derrama la sangre, cubre su falta y luego cubre la desnudez con las pieles de animales. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que muy probablemente de ahí en adelante Adán, al tener esa experiencia, le enseñó a sus hijos que el Señor, en la ofrenda para el Señor, era un sacrificio, y le enseñó a los dos. Y ahora usted ve cómo Abel, por la fe, ¿cuál fue la fe de Abel? Él recibió eso y él dijo, yo voy a hacerle una ofrenda a Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a coger un cordero, el mejor que tengo, el de un añito, el más gordito, y lo voy a llevar en un sustituto, porque, hermano, ese cordero por toda la Biblia tipifica a Jesucristo. Y él lo presentó, por la fe presentó un sacrificio a Dios para decir, y yo estoy seguro que Abel estaba pensando en Jesucristo, porque ya en Génesis 3:15 estaba la promesa, así que él la tenía. Pero ¿qué le pasó con el incrédulo Caín?
llevó, puede ser lo mejor de la tierra, sí, pero llevó hortalizas. El Señor nunca pidió eso. Bueno, sí puede haber una ofrenda por ahí de cereales y todo, pero eso es otra cosa. Pero si vamos a hablar de un sacrificio ofrecido a Dios para limpiar su pecado, tenía que ser un cordero. Ahora yo no sé, ¿usted nunca se ha preguntado por qué no llevó un cordero? Recuerde, Abel, pastor de ovejas; Caín, labrador de la tierra. Y yo estoy seguro que Caín, para comer, tenía que ir y negociar con su hermano para poder comer del fruto de la tierra. Y Abel tenía que venir, y si quería oveja, tenía que venir y negociar con su hermano. Pero en el momento del sacrificio, ¿y por qué tengo yo que ir donde mi hermano a que me venda una oveja si yo también tengo aquí? Es el primero que fundó una religión a su manera, Caín. Y la Biblia registra, por la fe Abel. En cambio el otro fue un incrédulo. Esa es la razón por la cual, porque la Biblia dice, ofreció, estamos en Hebreos 11, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y hermano, el sacrificio aquí más excelente es por la obediencia, porque yo estoy seguro que Caín también llevó de lo mejor, pero esa no era. Y por eso dice, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, porque el mismo Jesús dijo que la sangre de Abel habla. Es decir, sigue dando testimonio. Ahora hablemos de Enoc. Versículo 5, se presenta como alguien que vivió agradando a Dios. Este es impresionante. Versículo 5, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y usted puede buscar eso en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, no voy a ir allá por el tiempo. Génesis 5, versículo 21 al 24, pues nos narra prácticamente casi lo mismo, no habla mucho, pero sí nos dice que algo que hizo Enoc fue que él vivió 65 años y luego tuvo un hijo, y después vivió 300 años más, y dice que en esos 300, parece que esos primeros 65 años como que no anduvo con Dios, pero después de los 365 años vivió, pero 300 años vivió caminando con Dios. Y esto es impresionante, pero otra vez por la fe, porque nadie puede caminar con Dios y agradar a Dios si no tiene fe. Por eso el texto es claro, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado, pero el punto es este, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, porque el punto de aquí es que Dios se lo llevó, pero el que quiero enfatizar es esto: antes que fuese llevado por Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Le voy a decir algo, hermanos, que a mí me impactó cuando yo estaba mirando esto. Yo me preguntaba, Señor, ¿y por qué te lo llevaste? Porque en la Biblia aparece solamente él, Enoc, que fue llevado por Dios, y Elías, ¿verdad? Y luego en el nuevo pacto se nos habla a nosotros de que el Señor nos va a raptar, nos va a llevar. El punto aquí es este, hermanos. Yo no sé si es que yo soy muy sentimental a veces y hasta llorón, pero yo me puse a pensar, Señor, ¿por qué te llevaste Enoc? Y yo como que escuchaba esas palabras. 300 años caminó conmigo, 300 años vivió y me agradó, 300 años vivió por la fe. Un hombre de esos yo lo quiero aquí. Y me lo traje para que muriera, o por lo menos diferente a los demás hombres. Todos los demás tienen que morir, la familia lo va a llorar, lo van a enterrar, qué sé yo, pero él me lo trae. Ahora no me pregunte si experimentó muerte, yo creo que sí, obviamente, porque para llegar allá, pero el cuerpo no se encontró, igual que Elías no se encontró. Y entonces eso me hizo pensar, porque dije, Señor, o sea que una persona que camine en tu presencia, que camine contigo, que te agrade, que viva por la fe, que renuncia a tanto este mundo y se dedica a vivir por ti, a agradarte a ti, Señor, garantía de que va a estar en la eternidad al lado de Dios. Obviamente Él no va a estar porque Él, sino que, y quiero que me entienda esta parte, si Él camina por fe es porque Dios lo habilitó. Nadie puede caminar por fe si Dios no lo habilita. Es decir, pero tú y yo ya estamos habilitados, hermanos. Amén. Somos regenerados. Entonces, tomemos. Y dice, no voy a hablar de que fue llevado, eso es otra cosa, pero aquí lo que me importa es ese.
antes que fuese traspuesto, antes de que fuese, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y entonces pasamos al versículo 6, porque es que va conectado. Él dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿queremos agradar a Dios, hermano? No es tanto lo que hacemos, sino si lo que hacemos, hermano, es resultado de la fe. ¿Y cuál es la fe? Certeza y convicción de que esto es así. No debe haber una milésima de duda, hermano. Creemos totalmente en su palabra, creemos totalmente en lo que Él dice, hermano, y si por eso me toca morir, yo voy a morir por eso. Y entonces cuando yo miro esto, ahora entiendo por qué en la iglesia primitiva morían las personas y no les importaba si les metían candela. ¿Sabe? Yo he leído muchos testimonios que se han transcrito de personas cómo morían. Y usted va a creer que yo estoy aquí, mis hijas pequeñas, digamos de 10 añitos, ahí están las 3 y mi esposa al lado, y saber que me van a amarrar ahí y me van a meter candela, y yo hablando con mi esposa y diciéndole, tranquilas hijas, esto va a doler duro, va a ser fuerte el dolor, pero esto será cuestión de unos minutos, porque tan pronto esta piel se deshaga y muramos quemados, despertaremos en la gloria al lado de nuestro Señor. Y los hijitos agarraban a los padres y los apretaban, y él también. Yo no sé quién sufría más, de verdad yo creo que el padre, y moría. Muchas madres, ¿sabes cómo morían? Agarraban a sus hijos acá porque estaban libres, pero los tiraban al circo, y cuando se venía ese león, se venía ese animal encima, y ellas ponían a los hijos y morían primero. Dice que despedazados por los leones. Otros comenzaban a jugar con dardos o como fuera, o con las espadas, y los ponían. Cuando yo veo, bueno, yo no veo por televisión esas corralejas o esos toros, así hacían con los humanos, con los cristianos en los primeros siglos. Hermano, dígame si esta gente no tenía convicción, certeza y convicción. Certeza y convicción, hermanos. No, a ti y a mí nos duele una muela y ya queremos abandonar todo. El pastor nos pide por ahí algo y esa es la fe. ¿Y por qué otra vez? Porque está diciendo, ¿cómo usted va a abandonar la fe? ¿Abandonaron ellos? ¿Abandonó Enoc? Sabiendo que Dios se lo llevó. Entonces versículo 6, pero sin fe, y este es el versículo tremendo, es imposible agradar a Dios, porque es necesario, mira, una necesidad, te crea que el que se acerca a Dios, y aquí está hablando de oración, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermano. Yo le pido perdón a Dios porque muchas veces mi fe se debilita. No porque deje de estudiar la Biblia, de conocerlo a Él, sino porque no voy con frecuencia a orar. Porque está diciendo aquí que la fe se demuestra cuando hay un acercamiento a Dios, hablar con Él y decirle, Señor, tú eres tan real, estás aquí a mi lado y tú me provees a lo que estoy necesitando, tanto espiritualmente como materialmente. Certeza y convicción. Es pues la fe, dice la certeza y la convicción, pero aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, hermano, se crea la necesidad de que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, y muchos de nosotros dudamos, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y por qué explica eso? Porque Enoc, en Romanos 14:23, después usted lo busca, es tan tremendo esto que Romanos 14:23 dice que lo que no viene de fe es pecado. Lo que no viene de fe es pecado, es decir, está la incredulidad y está la fe. Y la fe es de los justos, la incredulidad es de los pecadores. Y cada vez que tú y yo dudamos, estamos cayendo en pecado, porque lo que no se hace de fe es pecado. Romanos 14:23. Y termino con el 7,
nos habla aquí de Noé evidenció su fe al construir el arca en el desierto sin agua. Yo no sé usted con cuál se va a quedar, pero es que todos tienen una historia impresionante. Todos han tenido, hermanos, certeza y convicción. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y otra vez no alcanzo, pero puede ir usted a Génesis 6, 5 al 9, después lo lee, Génesis 6, 5 al 9. ¿Sabe dónde estaba Noé, hermanos? No sé si es parecido a nuestros tiempos, pero Noé vivió en la depravación moral más grande que la Biblia ha registrado, al punto que dice Génesis 6:5 que todo designio de los pensamientos de los hombres era continuo solamente al mal, al punto que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Yo no creo que sean ángeles ahí, no, yo soy de los que creen que los hijos de Dios son la descendencia que viene por Seth, y que los hijos de los hombres son los otros, los no regenerados. Y eso produjo obviamente gigantes. El Señor viene y le dice, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Pero luego dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Noé era varón justo, o sea, la gracia que Dios le dio a Noé le permitió ser varón justo y recto, temeroso de Dios. Entonces Dios llama a Noé y le dice, mira, estoy cansado. Aún la Biblia dice que era tan terrible la maldad que dice que el Señor, hay una expresión, otra vez para nosotros, no es que Dios se arrepienta, pero hay una expresión donde dice que me arrepiento de haber hecho al hombre, de acuerdo a la maldad. Es decir, en su corazón, y obviamente vamos a hablar obviamente de las emociones de Dios, pero en un sentido le dolió en el corazón como para nosotros nos duele, no porque a Dios le duele el corazón, pero lo que quiere expresar, que se arrepintió y que le dolió, lo que quiere expresar más bien es como usted ha hecho algo tan tremendo que se arrepiente por haberlo hecho. ¿Usted le duele tanto eso, hermano? Es en un lenguaje antropomórfico que lo entendamos nosotros. Obviamente, porque no me quiero contradecir a decir que Dios es impasible, la impasibilidad de Dios, es decir, no tiene emociones. ¿Y por qué? Porque si Dios tuviera emociones no sería perfecto. Como usted no está en teología sistemática, yo no tengo la culpa, ¿ve? Yo le di la oportunidad a todo y usted no quiso problemas. Bueno, sigamos acá mejor. Ok, luego viene el Señor y en esa condición tan terrible y deplorable donde está el hombre malo totalmente, le dice el Señor, mira, voy a destruir esta tierra, voy a destruir a la humanidad. Sus años son 120. Y llama a Noé y le dice, Noé, hay algo que hacer. Hermano, míreme, estamos en el desierto. Y no estaba lloviendo como en estos días. Y le dice, hágase un arca. Esa arca, vea, las dimensiones son muy inmensas. Usted se imagina todos los animales que entraron, ¿cómo sería? Y todo eso le hace como 3 niveles para meter los animales. Si usted se pone a leer eso, usted se asusta. ¿Qué fue esto? ¿Sabe dónde la construyó? En el desierto. Construyeme el arca de estas medidas y la hace. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y vamos a leer otra vez el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Preparó el arca, y la Biblia registra que él fue pregonero de justicia, es decir, predicador de justicia. Mientras Noé estaba fabricando el arca en 120 años, ¿te imaginas que 120 años? Él predicaba. Les decía arrepiéntate, la gente se burlaba. La Biblia registra que ni él cerró la puerta cuando entró la última pareja de animales y entró él con toda su casa, su familia, porque fueron 8 personas, ¿no? Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos entraron allá. Dice que el mismo Dios cerró la puerta y aún la gente burlándose. ¿Qué sería cuando comienza y se nubla todo y comienza a tronar, peor que lo que usted ha escuchado en estos días? Y comienza a caer esa agua, y dice que no solamente las cataratas del cielo se abrieron, sino que dice que las de la tierra se abrieron y comenzó a llover de para arriba y de para abajo. Eso fue enorme, hermano, y se inundó todo, y se inundó, y se inundó, y se inundó, hasta que no quedó nada. Entonces dice la escritura aquí
es la fe. Es decir, hermano, fue la certeza de que Dios le habló y le dijo que le hiciera. La convicción de lo que no se ve es la fe. Certeza Noé de que Dios le habló. Convicción para hacer el arca y ser la burla y el hazmerreír 120 años de la humanidad pecadora que venían contra él. Y le creyó la esposa, y le creyeron los hijos, y le creyeron las nueras. Esa fue la iglesia. 120 años y Noé tuvo esa iglesia de 8 personas. ¿Te imaginas todos los días o cada domingo haciendo culto? Y hacían culto y se iban a hacer el arca. Y algunos yo creo que entró en duda y Noé, no, mijo, hágale, vamos. Pero es que, vamos. Hermano, tú y yo, no, ¿tú harías eso? No, usted está loco, ¿cómo así que Dios le habló que va a llover y que va a hacer eso? No. Entonces, pero mire, por la fe que hizo, con temor reparó el arca, en la que su casa se salvase, se salvó él, y por esa fe condenó al mundo antiguo, lo destruyó. Es una referencia al infierno, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia que viene por la fe. Hermano, obviamente no voy a mirar allá porque el tiempo ya se me fue, pero quería mencionarles esos 3 personajes, esos 3 ejemplos, que es lo que dice Hebreos 1:2. Alcanzaron gran testimonio los antiguos. Abel alcanzó gran testimonio, ¿no? Enoc alcanzó gran testimonio, y ahora Noé alcanzó gran testimonio de gente que vive por la fe. Y dentro de 8 días vamos a mirar a Abraham. Póngase de pie, por favor, vamos a orar.